El 4 de febrero de 1817 nació un mexicano excepcional, con una precocidad intelectual tremenda, Mariano Otero Mestas. Estamos celebrando el bicentenario de su natalicio y recordando las diversas facetas de este hombre: legislador, constituyente, ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, munícipe de la Ciudad de México y, por supuesto, académico. En el breve lapso de su vida pública dejó numerosas aportaciones que hoy estamos recordando y que también nos sirven para resaltar esa virtud que le caracterizó, la de ser un hombre comprometido con su tiempo y especialmente la de ser un hombre que creía en la unidad nacional y en la necesidad de un nacionalismo para el país que se estaba construyendo y que a él, como parte de esa generación de transición, le correspondía construir. En lo que aún era la Nueva Galicia, en la capital Guadalajara, el 4 de febrero de 1817 nació José Mariano Fausto Andrés Otero Mestas, hijo de los españoles Ignacio Otero, quien era profesor de la universidad, y Ana María Mestas. Inicia sus estudios en Derecho en el seminario y muy pronto se gradúa de bachiller. Fue discípulo de Cristiano del Castillo, quien junto con José Antonio Romero, José Luis Verdía y Jesús Camarena elaboró el Código Civil del Estado de Jalisco. Su examen de grado lo solicitaría el 1 de octubre de 1835. 4 días después, el oficial mayor Agapito Gutiérrez le responde y señala que en vista de la calificación sobresaliente se le concede presentar el examen aún sin la práctica requerida. Su examen profesional lo presentó el 15 de octubre de 1835 a las 3 de la tarde en la Sala de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia del Estado. Al ejercicio asistieron el fiscal y el oficial mayor de la Secretaría de Cámara. La materia que expuso fue un juicio sobre pesos por un flete. Se le inquirió desde el punto de vista teórico, práctico y demás puntos de jurisprudencia, contestando siempre satisfactoriamente. Así, el 15 de octubre de 1835, a los 18 años de edad, obtuvo su título como abogado. Personaje de inicios del siglo XIX y es un hombre que tiene sus estudios en Guadalajara, pero su vida profesional la desempeña fundamentalmente en la Ciudad de México, ocupando distintos cargos ministeriales. El más importante, secretario de Relaciones. En ese momento Relaciones era interiores y exteriores, era un secretario de Gobernación y un secretario de Relaciones Exteriores. Otero demuestra muchas cosas para el público actual mexicano. Primero, la capacidad de los abogados formados en los estados. Generalmente los que vivimos en la Ciudad de México pensamos que solo los que nos educamos en la Ciudad de México son capaces de aportar instituciones e ideas, pero Otero se forma en Guadalajara, estudia allí, presenta su examen profesional allá y es un hombre joven, talentoso, que además produce distintas instituciones constitucionales en la época más difícil de nuestro país. El biógrafo de Mariano Otero, Jorge Gaxiola, señala que su inteligencia brillante, puesta a la ley en las aulas, en sus escritos, en sus juicios críticos y en algunos técnicos, pero sobre todo su precocidad, el rasgo más saliente de su carácter, le otorgaron pronto un prestigio excepcional, nutrido de los más puros méritos intelectuales. Tendría que ser recordado como uno de los constructores del Estado mexicano. Y bueno, pues yo creo particularmente que Mariano sí tenía ciertas dotes particulares, ¿no? Era un hombre, digamos, fuera de lo común. No es común que haya tenido esa formación, ese empeño, ¿no? Esos resultados en la política mexicana, ¿no? Esa visión jurídica es propia de una persona mucho mayor. Sus primeros años profesionales los dedicó a actividades académicas, asistiendo a diferentes exámenes profesionales como sinodal. Otro aspecto importante en su vida es, por supuesto, el académico. Si bien se ha hablado mucho de esa precocidad intelectual que le va a caracterizar desde sus estudios,
va a culminar sus estudios profesionales a los 18 años de edad. En la Ciudad de México va a tener la oportunidad de encontrarse con los participantes de un proyecto sui generis, el Ateneo Mexicano, que había sido impulsado por Ángel Calderón de la Barca y que aglutinaba casi medio centenar, poco más de medio centenar de personas que tenían como propósito propagar el conocimiento, la educación que resultara útil para las clases sociales desfavorecidas, pero adicionalmente la de adquirir nuevos conocimientos y sobre todo convivir. ¿Con quién se va a encontrar? Bueno, esta asociación fundada a fines de 1840, cuando él llega a ser vicepresidente de la misma para 1843, pues tiene personajes de la talla de José María Lafragua, de Guillermo Prieto, de José María Lacunza, del mismo Lucas Alamán, de Juan Nepomuceno Almonte, Manuel de la Peña y Peña. También se va a encontrar a personajes que de alguna manera son coterráneos, como Ignacio Cumplido. El Ateneo se organizaba en secciones y él va a llegar a encabezar la sección de legislación. Y en ese 1843, que llega a ser vicepresidente del Ateneo Mexicano, va incluso a pronunciar un discurso, va a dar una lección, una cátedra, que se recuerda porque el tema central es el de la importancia y necesidad de las reformas a las leyes penales. Y el tema está muy relacionado con una actividad que va a tener al final de su vida profesional, que es después de la renuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores, que es miembro de la Junta Directiva de Cárceles, donde muestra ese ánimo de reformar el sistema penitenciario, del que ya se había ocupado en la Ciudad de México y del que tenía mucho interés en humanizar, a tono con todas las lecturas que había tenido de estos autores ilustrados como Bentham, como Tocqueville, o como otros que habían señalado la necesidad de suavizar, de humanizar todo este tipo de normativas. Tuvo una influencia fundamental en la construcción del juicio de amparo. Otros le atribuyen también quizá su aportación en el sistema penitenciario. Él era fanático de Jeremy Bentham y Bentham tenía estas dos ideas, ¿no? La idea de la prisión del panóptico y la idea de la codificación. Entonces me parece que Otero va por esas dos líneas y en ese sentido pues sí, son dos cosas que hoy todavía sobreviven, son dos instituciones liberales importantes. En 1842, al ser electo como representante en el Constituyente, se trasladó a la Ciudad de México para residir en la antigua calle de Ortega. Este constituyente fue convocado después de que el diputado José Fernando Ramírez expusiera las razones por lo cual debían modificarse las 7 leyes. La convocatoria se publicó el 10 de abril de 1842 e iniciarían labores el 10 de junio del mismo año. La inteligencia del jurista jalisciense sería reconocida al integrarse la comisión redactora de la Constitución, en la cual estarían presentes, además de Otero, los diputados Octaviano Muñoz Ledo, Joaquín Ladrón de Guevara, José Fernando Ramírez, Pedro Ramírez, Antonio Díaz Guzmán y Juan José Espinosa de los Monteros. Señala que el centralismo no es una forma de gobierno conveniente, que hay que darle a los estados y a los individuos las garantías de sus libertades y de sus derechos, y que fortaleciendo a las entidades se fortalece al cuerpo central, que es la federación. Es una gente adelantada a su época. Durante este congreso, Mariano Otero se pronunció por establecer una república federal y democrática. Su idea de lo que debía comprender la Constitución era distinta a la prevaleciente en ese momento. Su pensamiento lo plasmaría en diversos editoriales del diario El Siglo XIX. Este congreso fue clausurado y sustituido por la Junta Nacional Legislativa. El destino de Otero y junto con él el de Manuel Gómez Pedraza, Juan Álvarez, Mariano Riva Palacio y José María Lufragua fue la cárcel. A todos se les consideraba una amenaza para la tranquilidad y la paz, por lo que pasaron 44 días incomunicados. Al ser detenido sin un delito claro que le condenara, Mariano Otero consideró que debía plantearse un instrumento legal que amparara sus derechos y garantías como ciudadano ante la autoridad. Tratándose del amparo, también hay que decir que su inclusión en 1847 en realidad podría ser considerado hasta como
un momento que se pospone después de que en 1842 hay el intento de incluirlo. No hay que olvidar que Crescencio Rejón está presente en el constituyente del 42, pero que bueno, este constituyente termina mal, y tan termina mal que al concluir precisamente este constituyente por una decisión de Antonio López de Santana, va a quedar literalmente detenido junto con personajes de la talla de Juan Álvarez, de José María Lafragua. Va a quedar detenido, incomunicado, sometido a un tribunal militar, una corte marcial, acusado de atentar contra la paz de la República. Y aunque él considera que se trata de una violación a sus derechos, que es una arbitrariedad la que se está cometiendo, pues no va a quedar liberado, digamos, hasta que el mismo Antonio López de Santana emite una norma que amnistía a quienes habían atentado de alguna manera contra la República, como era el caso de la acusación que ellos tenían. Me imagino que esto de alguna manera influyó en su ánimo para tratar de perfeccionar la idea que está presente, que seguramente es compartida, platicada con Rejón en 1842, para que en 1847 impulse la incorporación de lo que va a ser el juicio de amparo en el artículo 25 del Acta de Reformas, que es básicamente el inicio de este mecanismo de control constitucional en nuestra vida constitucional. El momento por el que más se le recuerda es durante la presentación de su voto particular al interior de la Comisión de la Constitución, entre cuyos integrantes, además del mismo Otero, se encontraban Pedro Subieta, Juan José Espinosa de los Monteros, Manuel Crescencio Rejón y Joaquín Cardoso. Durante este constituyente, el jalisciense estuvo a favor de elegir 3 senadores por cada estado y de la supresión de la vicepresidencia porque consideraba que este cargo, al ser ocupado por aquel que menos votos obtuvo, originaría que éste conspirara contra el presidente. Propuso ideas novedosas como la del juicio político como forma de control constitucional bajo el principio de no hay crimen sin ley ni pena sin ley, así como el establecimiento de los límites legales entre la Federación y los estados, y que el Congreso Federal debía revisar la constitucionalidad de las leyes estatales. Es el primero en México que habla de representación proporcional, que las minorías tuvieran un espacio de expresión en el Congreso. Antes que Kelsen, antes que muchos politólogos en materia electoral, Mariano Otero ya estaba hablando en México de representatividad y que señalaba el gobierno debía ejercer sus funciones de carácter legislativas, administrativas, fiscales, dice él, me imagino que refiriéndose a la función judicial, y tratándose evidentemente de impulsar los derechos de los gobernados sin autoritarismo. Poco después, en 1844, presidió el Ateneo Mexicano. En 1845 es alcalde de la Ciudad de México y en 1846 fue electo a la Junta Departamental del Distrito Federal. Él, como munícipe de la Ciudad de México, actuó en el plano político nacional, no solamente se circunscribió a cuidar los intereses de la ciudad, expidiendo bandos, reglamentando aspectos, pero él se mantuvo con la misma categoría y fíjense usted, hay que decirlo, Otero, originario de Guadalajara, pues condujo a la municipalidad de la Ciudad de México. La Ciudad de México ha sido siempre tradicionalmente una ciudad abierta a todos los mexicanos de todos los orígenes y esto nos hace grandes y nos enorgullece. La posición de Otero como munícipe o como ministro de Relaciones en fin, él cuidó de las obras públicas en la Ciudad de México. Me acuerdo que estableció un decreto sobre las obras públicas en la Ciudad de México y eso es meritorio. Como senador de la República con licencia y ocupando el Ministerio de Relaciones Exteriores, Mariano Otero se opuso a que México firmara el Tratado de Guadalupe de 1848, donde México cedía la mitad de su territorio. Su postura se centró en que el país debía continuar con la lucha. El constitucionalista Burgoa señala que esta actitud se debía al idealismo producto de su juventud, puesto que su pensamiento contrastaba con el hecho de que la capital mexicana estaba ocupada en su momento.
Reyes Heroles señala que Otero consideraba que el Congreso era la figura institucional que debía negociar el tratado y no debía admitir ninguna cesión territorial. Mariano Otero pronunció un discurso en contra del tratado que no se registró en el diario de los debates, pues al momento de la votación tenía licencia para ser canciller. Les hace llegar a todos los jefes, a todos los gobernadores de los estados, ¿no? Les hace llegar su plan político nacional. Y ahí es, bueno, en donde él asume y defiende su postura federalista, propone estos acuerdos fundamentales para la unidad nacional, ¿no? Y también le da importancia, por supuesto, a la representación de las minorías en el Congreso. Es decir, él, desde el cargo de ministro, también promueve su mismo proyecto de nación. El 30 de enero de 1849 completaría su propuesta acerca del amparo, al presentar su proyecto de ley sobre garantías individuales. Los tratados de Guadalupe Hidalgo acabaron por ceder la mitad de nuestro territorio a los Estados Unidos. Otero se opuso con toda fuerza, con todo vigor, incluso sugiriendo que se mantuviera la actitud de defensa y reivindicación del territorio, que también lo era de la soberanía. En ese entonces, insisto, cuando las instituciones nacionales no acababan de consolidarse, la voz de Otero resonó fuerte, haciendo valer el peso del poder legislativo frente al ejecutivo, es decir, el legislativo frente al presidente. Somos un país que, según su diseño constitucional, tiene entre los poderes una relación de entendimiento, de comunicación, eventualmente de contrapeso, pero siempre debe ser de colaboración por el bien de los mexicanos. Esa lección de poder hacer que una voz resuene fuerte, se escuche y genere, cuando hay razones de por medio, genere consenso, aprobación, respaldo, sigue siendo para los legisladores del principio del siglo XXI un aprendizaje que no podemos olvidar. Es en este punto cuando Mariano Otero se consagra como un político joven, que hasta ese momento y en diferentes etapas de su vida fue demostrando en sus escritos. En su ensayo sobre la cuestión social y política de México, se dedicó a estudiar el contexto de la nación, dividiéndolo en 3 apartados. El primero lo dedicó a las circunstancias políticas de la República y al pronunciamiento de Jalisco. El segundo, a la situación económica social y la organización de las clases políticas. Y el tercer apartado lo dedicó a proponer una nueva organización económica para el país, de los derechos de las personas y de los ciudadanos, entre algunos otros temas. Otero denunció con energía que las fracciones políticas que se disputaban el poder en México eran egoístas y mentirosas, que dividían al país en una lucha a muerte en la que no habría ganadores, y se gastaban las energías de la nación en intereses vanos, descuidando lo importante, la República, su salvación y el porvenir. Señaló que en caso de una invasión del norte no estábamos preparados para enfrentarla. Por tanto, era menester que todos los mexicanos se agruparan en torno a los intereses supremos de la República. Bueno, Otero sostenía, aunque era un liberal moderado, que el federalismo era la forma propia de expresión de las libertades y de garantía efectiva de los derechos fundamentales dentro de un esquema republicano en una configuración territorial tan vasta como la de México. A pesar de ello, apoyó algunos movimientos centralistas como el del general Mariano Paredes y Arrillaga, pero esto debe entenderse también en la lucha que había entonces entre las principales cabezas de los diversos movimientos, me resisto a llamarlos partidos políticos, marcadamente lo que tiene que ver entre la lucha muy intensa del general Anastasio Bustamante con el general Antonio López de Santana y con el propio Paredes y Arrillaga. Sin embargo, Otero sirve a gobiernos, algunos de ellos, insisto, centralistas, otros federalistas, como el del presidente sin mancha, don José Joaquín de Herrera, que estableció su capital aquí en Mixcoac, cuando la tropa del general Winfield Scott invadió la Ciudad de México. Por ahí está el Palacio
a nuestras espaldas, el palacio, que sería el Palacio de Gobierno durante los aciagos meses en que la bandera de las estrellas y de las barras ondeó en el Palacio Nacional. Bueno, José Joaquín de Herrera contó entre sus destacados representantes al propio Mariano Otero. Y además fue miembro del Ayuntamiento Constitucional de México, y se nos olvida esa parte muy esencial de su trabajo político, en donde se enfrentó nada más y nada menos, prácticamente a golpes, en una función del teatro, al muy intervencionista embajador de Francia en México. Así es que, bueno, pues un personaje variopinto, muy colorido, del cual hemos olvidado casi todo y solo nos acordamos del juicio de amparo y de la así llamada fórmula Otero, precisamente. Otero se inclinó por el federalismo y en contra de la dictadura de Santa Anna, señalando que las constantes revoluciones políticas que se vivían desgastaban a la clase política y se dañaba a la economía, creando pobreza. Por ello, la urgencia de pactar para la paz, la defensa común, la ciencia y la tecnología, y sobre todo para hacer crecer la economía y el progreso social. Otra de sus propuestas fue transformar el modelo penitenciario imperante en el Distrito Federal y los territorios del país, la cual buscaba la rehabilitación del preso, tal como Bentham y Tocqueville escribieron. Conocedor de la problemática del hacinamiento y de los maltratos en que vivía la población, participa en esa Junta Directiva de Cárceles en 1848 al renunciar a su puesto de ministro de Relaciones Exteriores, tratando en todo de hacer valer derechos humanos y una vida digna para los encarcelados. Él visualizó un sistema muy importante que estuvo en vigor en el Acta de Reformas y 10 años después, la Constitución de 57 lo eliminó, estableció el recurso del reclamo, que es poco conocido, pero que es muy ingenioso. Como el Congreso es el que resuelve las dudas sobre la interpretación de la Constitución, el Congreso se arrogaba desde 1824 la facultad para anular las leyes de los estados que contravinieran alguna disposición de la Constitución Federal. Entonces, esto implicaba que el Congreso podía revisar la constitucionalidad de las leyes locales. Eso ya estaba. Pero lo que faltaba fue lo que Otero agregó en el Acta de Reformas, que ahora las leyes federales también fueran sujetas a un escrutinio parecido al de los estados. Pero no podía ser el propio Congreso quien lo hiciera. Tenía que ser 10 diputados o 6 senadores o 3 legislaturas las que determinaran la inconstitucionalidad, pero de las leyes federales. Entonces Otero realmente nos dejó un sistema de revisión política de las leyes, de la constitucionalidad de las leyes, completo, a través del recurso del reclamo. La obra de Mariano Otero se vería detenida al enfermar de cólera, epidemia que finalmente lo mató. Fue enterrado en el Panteón de San Fernando. El 29 de noviembre de 1982, sus restos se inhumaron y fueron llevados a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Fue tal impacto de la obra de Mariano Otero que años más tarde se referían a su legado en los diarios del país. El honrar a nuestros personajes, creo yo, que nos dignifica.